Nosotros vivimos en un tiempo donde muchas personas dicen ser cristianos, muchas personas profesan fe en Jesucristo, pero no todas esas personas que profesan fe viven de una manera que refleja con claridad ese evangelio. Y hoy en el pasaje que vamos a estudiar de Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30, el apóstol Pablo nos hace un llamado directo y urgente a los que profesamos ser hijos de Dios para que vivamos de una manera digna del evangelio de Jesucristo. Y antes de leer ese texto, yo quiero hacerte algunas preguntas. ¿Tú estás viviendo de una manera que refleja el evangelio que tú dices creer? ¿Tu vida está honrando el nombre de Jesucristo? En medio de las pruebas, la persona puede decir, mira cómo él enfrenta esta situación porque él está confiado en Dios. Tú eres miembro de esta iglesia, pero tú estás unido a los hermanos de la iglesia en la lucha por la fe, por el progreso del evangelio. Como cristiano, tú estás dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Hoy queremos hablar de una vida digna del evangelio, que es lo que nos dice ese texto. Y con esto en mente, yo quiero que vayamos a Filipenses capítulo 1, versículo 27 al 30, para que veamos qué nos dice la palabra de Dios acerca de vivir una vida digna del evangelio y para que sea la palabra que nos ayude a poder responder estas preguntas que hemos hecho. Dice así el versículo 27, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes, y esto de Dios. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. Lo primero que Pablo hace es un llamado a vivir una vida digna del evangelio. Fíjense lo que él dice, solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, solamente. ¿Por qué dice solamente? Porque recuerden que él estaba preso y él nos está diciendo, no importa lo que a mí me ocurra, lo que a mí me suceda, yo puedo ser liberado, yo puedo morir. Yo quiero que ustedes se comporten de una manera digna del evangelio. Y esa palabra compórtense que se utiliza aquí viene derivada de una raíz en el original que es polis, que es ciudad. Y uno dice, qué raro, ¿qué tiene que ver compórtense con ciudad? Y eso significa que ustedes deben vivir como ciudadanos que cumplen con sus deberes civiles, los deberes cívicos donde viven. Sino, pero también que deben vivir como buenos ciudadanos, de manera que su conducta enaltezca a la ciudad donde usted está viviendo. Y es importante entender esto, porque Filipos era una colonia romana y disfrutaba de todos los privilegios que tenían los romanos. Era considerada como una pequeña Roma. Los ciudadanos tenían la ciudadanía romana, tenían la cultura romana, la lengua romana, hablaban el latín. Y en las sociedades romanas y griegas se valoraba mucho la vida en comunidad, la vida de la ciudad. Y se esperaba que un ciudadano contribuyera al bien común, mostrando lealtad y compromiso con su ciudad. Pero esto no era algo impuesto por la fuerza como si fuera una dictadura. No, era algo que los ciudadanos deseaban hacer. Había una interdependencia en la vida comunitaria y se esperaba que un ciudadano mantuviera una
conducta honorable y de acuerdo a los principios que regían a esa ciudad. Entonces, con esta imagen en mente, es que Pablo nos exhorta a nosotros y exhorta a los filipenses. Es verdad que ustedes son ciudadanos romanos. Es verdad que ustedes se comportan de una manera digna como ciudadanos de Filipo. Ahora, así ustedes deben comportarse como auténticos ciudadanos del cielo. Y por eso le dice, compórtense de una manera digna del evangelio. Y la pregunta es esta, el punto es este. Si los ciudadanos de Filipo se esforzaban tanto por vivir conforme a su ciudadanía terrenal, Pablo les dice, yo quiero que ustedes así se comporten y más en relación hacia su ciudadanía celestial. Vayan conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pablo le está diciendo, yo quiero que ustedes tengan una vida coherente, que ustedes actúen conforme a su identidad espiritual. En Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con nosotros? Nosotros pertenecemos a otro reino. Nosotros estamos bajo el gobierno de otro rey. Nosotros estamos llamados a vivir aquí en esta tierra conforme a los principios de humildad, de esperanza, de amor, de santidad que Dios nos da. Debemos ser íntegros en lo que creemos, en lo que enseñamos y en lo que nosotros predicamos. Hermanos, nosotros no somos ciudadanos de este mundo primariamente. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Nosotros estamos esperando el regreso glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero muchas veces sí parece que nos comportamos como verdaderos dominicanos. Y ustedes se ríen porque ustedes saben que nosotros vivimos en muchas áreas con mucho desorden. Y aquí muchas veces lo que prima es la ley de sálvese el que pueda. Entonces nosotros no debemos vivir aquí así. Él está haciendo una exhortación que debemos vivir primero a nivel individual. Porque a nivel colectivo no podemos vivir de una manera digna del evangelio si cada uno de nosotros no está viviendo de esa manera. Entonces aquí hay un llamado a nivel individual, pero es un llamado también a nivel colectivo como iglesia. ¿Por qué? Bueno, la iglesia es una representación del reino celestial. Es imperfecta, es temporal, pero constituye un reflejo tangible de lo que será esa vida allí. Fíjense que nosotros, Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su Hijo amado. Y nosotros debemos vivir conforme a nuestra posición celestial. Debemos vivir con integridad. Debemos vivir conforme al evangelio. Por eso Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 2, versículo 15, que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. O sea que la manera como tú y yo vivimos afecta directamente cómo las personas ven el evangelio en el mundo. Nuestra integridad es el testimonio más fuerte que nosotros tenemos. Ahora, si no vivimos conforme a los principios de la palabra de Dios, nuestro mensaje pierde fuerza y los no creyentes empiezan a dudar de la verdad que nosotros estamos enseñando. Hay muchas personas que dicen, pero si fulano de tal es un cristiano, yo no quiero ser un cristiano de esa manera, porque profesa fe, pero vive de una manera completamente opuesta. Una vida de pecado, una vida de hipocresía. Entonces viene el cuestionamiento de las personas de afuera. Esa falta de coherencia, óigame bien, daña el testimonio de la iglesia de Cristo, deshonra el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo vemos continuamente en muchas personas que profesan la fe, líderes cristianos, pastores, personas que son creyentes, que caen en actos de inmoralidad sexual, en conductas sexuales inapropiadas. Y entonces, ¿qué pasa con eso?
No es que somos perfectos, no es que no podemos caer. Es que cuando estas cosas suceden, la credibilidad, el testimonio de la iglesia es grandemente afectado. Cuando vemos un creyente que no cumple con sus compromisos financieros, con el pago de los impuestos, o líderes que de forma deshonesta se aprovechan del dinero de la iglesia, malgastando los recursos que les han sido confiados por los hermanos. En otros lugares vemos un gran abuso de poder, de manipulación, de intimidación, un dominio injusto de los miembros de la iglesia. Hay personas creyentes que predican públicamente contra ciertos pecados, pero ellos luego están cometiendo los mismos pecados en privado porque es una hipocresía. Vemos conflictos internos en las iglesias, divisiones, críticas, murmuraciones, falta de amor, falta de compasión. ¿Y qué pasa con todos esos pecados? Alejan a las personas de la iglesia. Y Pablo está haciendo aquí ese llamado: solamente compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué es lo primero que hemos visto aquí? Ese llamado a vivir una vida digna del evangelio. Solamente, dice Pablo, compórtense de esa manera, vivan con dignidad, vivan con integridad. Luego, él nos dice las cualidades que debemos tener como creyentes y como iglesia para vivir una vida digna del evangelio. Y en el texto que estamos estudiando se nos dicen 4 cosas. Debemos estar firmes en un mismo espíritu, luchar unánimes por la fe del evangelio, perseverar sin temor ante los adversarios y aceptar como un privilegio el sufrimiento por Cristo. Son 4 cualidades o características de los creyentes que viven una vida digna del evangelio. Miren lo que él dice: ustedes deben estar firmes en un mismo espíritu. Y esa palabra significa mantenerse firme, no importa el peligro que venga, no importa la oposición, hay que mantener en su posición. Por ejemplo, en el versículo 28, más adelante, se nos dice: de ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios. ¿Por qué? Porque va a haber personas que nos van a hacer oposición. Va a haber personas que nos van a atacar por nuestra fe, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el vecindario, en el colegio, en la universidad, en todas partes. Y nos dice: estén firmes. Y esa palabra tiene un uso a través de la historia, un uso militar. Está hablando de un soldado que se le ordenaba mantener una posición y él se quedaba allí a toda costa, incluso si tenía que sacrificar su vida. Entonces, Pablo nos está diciendo a nosotros que debemos mantenernos firmes en nuestras creencias, en nuestras convicciones cristianas, en nuestros principios, sin hacer concesiones, mis hermanos, sin importar el costo personal, familiar, laboral que tengamos que pagar por mantenernos firmes. Y nos dice que se mantengan firmes en un mismo espíritu. Y la mayoría de los comentaristas coinciden que es mantenerse firme en una misma mente, en un mismo propósito o en una disposición interna. Y esa firmeza, mis amados, tiene 2 aspectos, tiene 2 facetas. Primero, debemos mantenernos firmes siguiendo al Señor, siguiendo su palabra, siguiendo la justicia de Dios, como vemos en Efesios capítulo 6, versículo 11. Vamos allí para que sea la palabra de Dios la que nos hable. Fíjense lo que Pablo les dice a los efesios: revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios
para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. ¿Cómo estamos firmes? Aferrándonos a la justicia de Dios, teniendo un compromiso con Dios y su palabra, no importa lo que pase. Yo voy a seguir a Dios, voy a seguir su palabra, porque allí está la bendición para mi vida. O sea, esa resistencia, esa firmeza de nosotros como creyentes, no es una firmeza pasiva, no, es una firmeza activa, perseverando en la verdad y viviendo conforme a esa voluntad de Dios. Pero por otro lado, tiene un aspecto negativo. Yo tengo una lucha contra sangre y carne, contra principados, contra huestes de maldad. ¿Y qué yo debo hacer? Yo debo oponerme al maligno. Yo debo oponerme a la falsedad. Yo debo oponerme al pecado. Por eso en Santiago, capítulo 4, versículo 7, se nos dice, por tanto, sométanse a Dios. Óigame bien, cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, dice, resistan pues al diablo y huirá de vosotros. Estar firmes también implica resistir activamente al maligno, rechazando sus mentiras, rechazando sus tentaciones que vienen a nuestras vidas, rechazando sus pecados. La única manera de yo obtener victoria es someterme a Dios. Porque en la medida que yo me someto a Dios, voy a estar más firme en mi posición y el maligno va a huir. Pablo estaba preso por sus convicciones cristianas, como hemos visto a través de esta epístola. Él estaba preso por predicar la palabra de Dios. Él no negoció, él no transigió con la verdad divina. Él enfrentó luchas, él enfrentó azotes, él enfrentó naufragios, él enfrentó sufrimiento, él enfrentó privaciones y la posibilidad de la muerte. Pero a pesar, óigame bien que esto es muy importante, a pesar de la solidez de sus convicciones, hay algo que destaca y es el riesgo de caer y el peligro de apartarse por no disciplinar su cuerpo. Y por eso él dice en 1 Corintios 9:27 que él golpea su cuerpo, lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Él trataba con sus deseos, con su cuerpo, con sus apetencias, tratando de disciplinarlo día a día. Y si Pablo, con toda su madurez, con toda su firmeza, reconocía el peligro de caer, de ser descalificado, ¿cuánto más nosotros, mis hermanos, debemos estar alerta? Entonces, una vida digna del Evangelio nos recuerda con el ejemplo de Pablo que debemos tener disciplina personal y dominio propio. Debemos tomar en serio nuestra lucha con nuestro pecado, con nuestras debilidades, con nuestras apetencias para nosotros vivir en integridad, para no poner en riesgo nuestro testimonio ni deshonrar el nombre de Cristo. Y cada uno de nosotros sabe las áreas con las cuales está luchando. Cada uno de nosotros sabe las áreas donde le falta dominio propio. Cada uno de nosotros sabe generalmente hacia dónde se inclinan sus pasiones y sus tentaciones. Y algo que he visto o que los pastores hemos visto y nos preocupa en la sociedad actual es el asunto, el pecado de la inmoralidad sexual que está primando. Mis hermanos, mis hermanas, es como si fuera una epidemia este problema de la pornografía. Muchas personas, hombres, mujeres, están cayendo en las garras de este pecado. Y yo quiero que ustedes me acompañen a 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, para que ustedes vean lo que Pablo nos dice aquí. 1 Corintios 6, 15, y vamos a leer hasta el versículo 20. Oiga lo que Pablo nos dice. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Porque nosotros estamos unidos a Cristo. ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él.
huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Y miren lo que dicen los versículos 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué yo debo hacer para luchar con esos pecados sexuales, con esas pasiones? Yo debo memorizar la palabra de Dios, pero yo debo hacer el compromiso de no exponerme a la computadora, a la televisión, a películas donde soy tentado. ¿Por qué? Porque yo he sido comprado por un precio. El Espíritu Santo mora en mí. Yo no voy a pecar y yo no voy a pecar teniendo el Espíritu dentro de mí en ese sentido. Y nosotros debemos estar firmes. No importa lo que nosotros estemos enfrentando. Yo leí una historia que muchos conocemos de la batalla de las Termópilas. Las ciudades griegas tenían una alianza, eran dirigidas por el rey Leonidas de Esparta. Y ellos lucharon contra el ejército persa, que era un ejército muy poderoso. Y hubo una batalla muy fuerte en lo que se conoce el paso de las Termópilas en el centro de Grecia. Los griegos fueron superados por mucho en número por los persas. Pero eso era un estrecho por donde tenían que pasar las tropas persas y allí hubo 300 espartanos que bloquearon ese camino. Y vino ese ejército de miles y miles de hombres y por 3 días ellos pudieron detenerlo. Muchas veces, y esto le pasó y nos pasa a nosotros, muchas veces nosotros nos sentimos superados en número. Y a veces sentimos esos ataques del maligno en áreas de debilidad en nuestras vidas. Pero nosotros debemos hacer como esos 300 hombres. Debemos estar dispuestos a enfrentarnos valientemente a las fuerzas hostiles. ¿Y ustedes saben por qué? Porque nosotros tenemos la victoria asegurada. ¿Por qué? Porque estamos bajo el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el Rey. Y ya Él ganó la batalla. Y ya Él nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha capacitado para nosotros vencer. La primera característica que nos da Pablo de una vida digna del Evangelio es estén firmes en un mismo espíritu. La segunda característica es luchen, combatan unánimes por la fe del Evangelio. Esa palabra en el original es una palabra compuesta y de ahí viene la palabra atleta. Y Pablo lo que nos quiere decir es que nosotros debemos dar prioridad a la unidad por encima del interés personal, que nosotros debemos luchar unidos con un mismo propósito, poniendo el bienestar del grupo, de la iglesia, por encima del beneficio personal. Es verdad que la iglesia está unida contra Satanás, es verdad que la iglesia está unida contra el mundo, es verdad que la iglesia está trabajando, sacrificándose para promover el bien común. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que Pablo está destacando aquí, la importancia de trabajar unidos. Hermanos, nosotros no somos islas independientes de poder. La iglesia la presentan las Escrituras como un cuerpo. Nosotros somos un cuerpo y cada uno de nosotros tiene una función dentro de este cuerpo conforme a los dones que Dios le ha dado. Ustedes han visto equipos deportivos que tienen un equipo de baloncesto y resulta que los 5 jugadores del equipo, ¿verdad? Del equipo abridor de los 5, del quinteto, son estrellas toditos. Y pierden el juego. ¿Por qué? Porque cada uno quiere jugar destacándose él y no quiere jugar para el equipo. Y cuando puede dar un pase porque hay uno solo abajo del aro para que pueda tirar, no, él prefiere tirar hasta de media cancha para insertar un punto, un canasto de 3 puntos y hacer las cosas así. Nosotros no debemos actuar así.
Nosotros no pensamos que somos superestrellas. Yo una vez, yo empecé a trabajar muy joven y me acuerdo de cuando tenía 17 años, fui a visitar a un cliente y vi algo que me llamó la atención, un póster, un cuadro en una oficina cuando lo fui a ver. Decía, aquí no hay genios, trabajamos en equipo y obtenemos buenos resultados. Aquí no hay genios. Aquí hay uña, aquí hay dedo, aquí hay corazón, aquí hay lengua, aquí hay boca, aquí hay pulmones. Somos miembros de un equipo y tenemos que trabajar en la posición que Dios nos ha dado. Ahora, la pregunta es, ¿luchamos juntos con qué motivo? Él nos dice aquí, por la fe del Evangelio. Por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Por eso es que nosotros estamos luchando. Estamos luchando codo a codo, como yo dije, contra el maligno, contra el mundo, contra nuestros deseos. Pero nosotros estamos luchando con un propósito por hacer llegar a las personas la verdad del Evangelio. Y eso es algo que nosotros debemos ver continuamente. Ese es nuestro propósito primario por el cual estamos aquí. ¿Para qué? Para predicar la palabra. ¿Para qué tú estás vivo? Para la gloria de Dios. Para llevar el evangelio a los perdidos. Nosotros tenemos como uno de nuestros enfoques como iglesia, ¿verdad? Hacemos énfasis en ese llamado, en esa gran comisión que tenemos. A nosotros nos gustaría que de aquí salieran hombres y mujeres a trabajar en otros lugares, a plantar iglesias. ¿Para qué? Para que el evangelio de Jesucristo sea conocido y más las verdades esenciales de este evangelio. Porque ahora en el mundo se está predicando un evangelio diluido. Un evangelio para que las personas se sientan bien. Y hay un mensaje esencial de ese evangelio por el cual nosotros debemos luchar. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 1. A partir del versículo 1 de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1. Pablo les dice a los hermanos, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Y le dice en el versículo 3, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Ese evangelio no es algo que yo me inventé, dice Pablo, es algo que yo recibí. Un mensaje de parte de Dios. ¿Y cuál fue el mensaje que yo recibí? Ese mensaje primario que nosotros debemos predicar. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y fíjense que ahí dice que Cristo murió, no Jesús. Porque ahí está utilizando el título mesiánico de Cristo, indicando que se refiere al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Lo que se había profetizado se cumplió de ese Mesías que habría de venir. Y aquí se nos dice que murió por nuestros pecados. Como dice Isaías 53, ese siervo sufriente que fue herido por nuestras transgresiones, que fue molido por nuestras iniquidades y murió por los pecados de su pueblo. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros es justo, no hay nadie que lo sea. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y ese Cristo dice aquí que fue sepultado. Ese Cristo fue introducido, como dice aquí, que José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia de lino y lo puso en un sepulcro nuevo que había excavado en la roca. Él fue llevado allí. Se hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Hubo una realidad física de la muerte de Jesús. Pero sucedió algo glorioso. Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Y eso valida su identidad divina y confirma su aceptación de parte de Dios, de que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue aceptado por el Padre, que Él derrotó la muerte y que ese evangelio que predicamos, óigame bien, ese evangelio que predicamos tiene poder para salvar. Eso es lo glorioso, eso es lo grande. Y por eso muchos tratan de confundir, de cambiar, de diluir ese evangelio. Pero ese es el evangelio que nosotros predicamos. Y así como Cristo resucitó, nosotros resucitaremos y estaremos con Él y tendremos vida eterna. ¿Ustedes quieren algo más glorioso que eso? No lo hay. Miren lo que dice 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que durmieron. Así que, ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Mis hermanos, nosotros debemos mantenernos firmes predicando ese evangelio sin comprometer sus verdades esenciales y viviendo de acuerdo a ese evangelio, siendo testigos fieles de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero con una esperanza muy grande, que un día también nosotros resucitaremos. Y hay algo seguro, mis hermanos, todos vamos a morir, pero tenemos la esperanza de la vida eterna. No hay nada más glorioso que eso. Pero también hay algo que nos llena de tristeza. Esto tiene una implicación. Si tú estás aquí sin Cristo, ese es ese evangelio que tú debes escuchar, apropiarte, debes arrepentirte de tus pecados y recibir a Cristo como tu Salvador. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el mensaje que nosotros debemos proclamar, hermanos. La forma como Dios declara justo al pecador, creyendo en Cristo Jesús. ¿Qué estamos viendo ahora? Las cualidades de los creyentes que viven una vida digna del evangelio. Vimos primero que debemos estar firmes en un mismo espíritu. Segundo, hemos visto que debemos luchar unánimes por la fe del evangelio. En tercer lugar, miren lo que nos dice el versículo 28. Debemos perseverar sin temor frente a los adversarios. De ninguna manera estén atemorizados por sus adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para ustedes. Él está escribiendo, recuerden, primariamente a los filipenses que estaban allí. Ellos quizás tenían, los filipenses, temor de la persecución, de los apaleamientos, de los cautiverios, de las ejecuciones que hacían. Y quizás nosotros no tenemos ese problema hoy en día, pero sí tenemos temor, rechazo, oposición de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, de compañeros de estudios, de vecinos, que se burlan de nosotros, que se burlan de nuestra fe, que se burlan de nuestro comportamiento y nos repudian. Y Pablo le está diciendo, no importa lo que pase, no importa el conflicto que sea. Ustedes están sufriendo porque son hijos de Dios. Y ustedes saben algo, dice dos cosas aquí. Aquí hay dos señales. La marca de los enemigos de Dios, de aquellos que se burlan, es la condenación. Miren lo que dice. Lo cual es señal, es evidencia, es prueba de perdición para ellos. ¿Quiénes son ellos? Los enemigos de Dios y de su pueblo. Mis hermanos, pero en un momento dado nosotros fuimos enemigos de Dios y de su pueblo.
Y quizás muchos de nosotros nos burlamos de los creyentes. Pero miren lo que dice del destino de aquellos que se burlan, de aquellos que quieren atemorizar, de aquellos que se oponen a Dios. Vayan conmigo a 2 los Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 4 en adelante. Pablo dice a los tesalonicenses, en 2 los Tesalonicenses: por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan, o sea, que estaban soportando en ese momento. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros. ¿Cuándo? Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eterna perdición no es que lo van a aniquilar, no. Es una separación eterna de Dios. Es saber que pudieron haber recibido a Jesucristo como su Salvador y lo negaron. Él es estar por toda la eternidad donde es el lloro y el crujir de dientes. La marca de los enemigos de Dios es la condenación eterna. Pero la persecución que nosotros sufrimos, algunas veces más moderada, pequeñas burlas, otras veces persecución física, es una prueba de que nosotros pertenecemos a Dios. Es una señal de salvación para ustedes. Hermanos, no importa lo que estemos pasando, no importa el rechazo, el maltrato que estemos sufriendo, no debemos desanimarnos, debemos fortalecernos en el Señor. Esa señal de sufrimiento por nosotros vivir de una manera digna del evangelio es una muestra de que nosotros pertenecemos a Cristo. Pablo le dice a los creyentes en Gálatas: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Ahora asegúrate que tú estás sufriendo por el evangelio. Hay personas que son rechazadas y maltratadas no por ser cristianos, sino por su mal carácter, por falta de sabiduría, por actuar con arrogancia, por meterse en conflictos innecesarios. Cuídate, porque si tú eres de ese tipo de persona, quizás tú no eres un creyente. Tú estás sufriendo por tu fidelidad a Cristo, por vivir en humildad, en amor, en fe, en santidad. Ese sufrimiento confirma que tú eres un hijo o una hija de Dios. ¿Qué debemos hacer? Estar firmes en un mismo espíritu, luchar unánimes por la fe del evangelio, perseverar sin temor ante los adversarios. Y mire lo que dice en el versículo 29. Aceptar como un privilegio el sufrimiento por Cristo. Oye bien, una cosa es sufrir y aguantarlo, pero otra cosa es aceptar como un privilegio el sufrimiento por Cristo. Miren lo que dice el versículo 29. Yo voy a esperar que ustedes lo busquen. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo dos cosas. No solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Por amor de Cristo hacia nosotros, como parte del plan de Dios de redención y de crecimiento espiritual para los que están en Cristo. Ambos, la fe y el sufrimiento, son bendiciones, privilegios que vienen con la gracia de pertenecer a Jesús. Esa fe salvadora que te llevó a creer en Cristo y en su obra redentora viene de Dios. En Efesios capítulo 2 versículo 4 se nos dice: pero Dios,
que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿qué hizo? Nos desechó. ¿Qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois ¿qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? Es un regalo de Dios a nosotros. O sea que Él fue que nos dio esa fe. El creer. Pero también, y es la parte que a nosotros no nos gusta, el sufrir por Él. Y le digo una cosa, en el original el énfasis de la cláusula esta recae en esta parte. El sufrir por Él. Los adversarios de Dios causan sufrimiento, padecimiento en nosotros. El sufrir en sí mismo solo, sin ninguna causa, no es ningún privilegio. No hay que buscar el sufrimiento. Ahora, cuando yo sufro por Cristo, por su causa y por el Evangelio, es diferente. Pablo le dice a Timoteo, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y si tú quieres vivir piadosamente, si tú quieres honrar el nombre de Dios, si tú quieres vivir de una manera digna del Evangelio, tú vas a sufrir persecución. Ser fiel a Dios trae oposición del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está en rebelión contra Dios. El Señor dice en Mateo capítulo 10, versículo 22, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Mis hermanos, el Señor era sin pecado, ¿verdad? Era santo. Y le llamaron, tú eres el diablo, Belcebú. No fue poca cosa lo que le dijeron, aparte de todo lo que le hicieron. ¿Y nosotros entonces? ¿Por qué esperamos que nos traten como a reyes, como príncipes, cuando nosotros sí tenemos pecado? Cuando nosotros sí ofendemos a otros, cuando nosotros sí metemos la pata hablando con otros, tratando a otros, aconsejando a otros. Si Él fue calumniado, nosotros vamos a ser más calumniados. Amados, el punto es este. Sufrir a causa de Cristo no es un mandato, es un privilegio. O sea, no lo veas como una desgracia. Es un privilegio que Dios te concede. Cuando el Señor llama a Pablo, Él le predijo lo siguiente por medio de Ananías en Hechos 9:15. Pero el Señor le dice a Ananías, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes, de los israelitas. Pero yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. O sea, que para nosotros llevar el nombre de Cristo a otros lugares, vamos a padecer en ese sentido. Hermanos, pero los beneficios que nosotros tenemos en Cristo son mucho mayores. ¿Qué hemos visto? El llamado a vivir de una manera digna del Evangelio, las cualidades o características de los creyentes que viven una vida digna del Evangelio. Y en tercer lugar, hermanos, en el versículo 30, Pablo dice, teniendo el mismo conflicto que vieron en mí y que ahora oyen que está en mí. En tercer lugar, nosotros debemos identificarnos con el ejemplo de Pablo. Quizás no vayamos a una cárcel, quizás no padezcamos un naufragio, quizás no nos asalten en caminos por llevar el Evangelio, pero ese conflicto es universal. Ese conflicto que vieron en mí, eso nosotros lo vamos a padecer. Él está diciendo, miren, ustedes vieron esa lucha en mí. Ustedes ven que todavía yo estoy luchando. Pero padecer aflicciones, persecuciones por la causa de Cristo no debe sorprendernos. Esto es algo continuo en nuestras vidas. Hasta que estemos en la presencia del Señor.
Hermanos, para concluir, ¿qué hemos visto hoy? Que una vida digna del Evangelio, óyeme bien, eso no es teoría, es una práctica diaria. Mantenernos firmes, luchar unidos por la fe, perseverar sin temor y aceptar el sufrimiento como parte del privilegio de seguir a Cristo. Yo te hice una serie de preguntas al inicio. Yo te quiero hacer otras para concluir ahora que tú has visto lo que nos enseña la Escritura. ¿Tú estás viviendo de esa manera? Tu testimonio, tu estilo de vida refleja el Evangelio que tú estás predicando. Tú estás caminando en unidad con la iglesia, luchando por llevar adelante el Evangelio. O tú eres un cristiano de domingo en la mañana, que viene, te sientas aquí, escucha el Evangelio y te vas. Y después vives tu vida por la semana como te parece, haciendo lo que te parece. Tú te mantienes firme ante la presión de que niegues a tu Señor y cedes al miedo o a la comodidad. ¿Tú consideras un privilegio el sufrir por Cristo o una carga que deseas evitar? Mis hermanos, cuando nosotros volvemos y nos hacemos estas preguntas, decimos, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Yo he faltado. Pero gloria a Dios que Él es un Dios de gracia. Gloria a Dios. Porque dice el Señor en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nosotros caemos. Pero dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y hoy, después de escuchar la palabra de Dios y ver la bendición que tenemos en Cristo, pero al mismo tiempo ver nuestra falta, nosotros podemos tomar la decisión de que nuestras vidas sean coherentes con nuestra fe. De que nuestro andar y caminar esté a la altura del Evangelio del Señor que nos salvó. Y que nuestra respuesta ante el mundo y el sufrimiento sea una respuesta digna de Cristo. Mis hermanos, no estamos luchando solos. Cristo está con nosotros. Cristo se fue y envió a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Y ese Espíritu Santo, como decía Edwin en su clase de Gálatas hoy, ese Espíritu Santo nos capacita para nosotros vivir el Evangelio. Por lo tanto, Dios nos dice hoy, como les dijo a los efesios a través de Pablo, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio. Ahora mira algo. Esta es la palabra de Dios. Y a mí no me gustaría que esto fuera solamente una exhortación de un domingo en la mañana, sino una convicción firme en tu vida para vivir cada día para la gloria de Dios. Una vida digna del Evangelio. Honra a Cristo porque le muestra al mundo que nosotros somos suyos, que nosotros hemos sido transformados y que nosotros queremos vivir para la gloria de Dios. Mis hermanos, imagínense lo que sería todos nosotros con un compromiso de vivir así. No lo vamos a conseguir a la perfección, no hemos sido glorificados, pero con el compromiso de vivir una vida del Evangelio, predicando el Evangelio como iglesia, ¿a cuántas personas impactaríamos? ¿Cuántas personas conocerían del Señor? ¿Cuántas iglesias plantaríamos? ¿A cuántas personas podríamos discipular? ¿Y a cuántos podríamos mostrar sin palabras con nuestras vidas lo que es una vida digna de Jesucristo y de su bendito Evangelio? Cristo murió por nosotros, mis hermanos. Derramó su sangre en la cruz del Calvario. Él dejó su gloria en los cielos para que nosotros vivamos para glorificarlo a Él. Pero no solo eso, como dije, nos dejó su Espíritu Santo para que podamos hacerlo. Vamos a hacerlo en el poder de Dios. Amén.